Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdono. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo un avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, oh Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Así es, hermosos chicos. Es un placer poder comunicarme con ustedes por este medio, ¿verdad? Espero hayan pasado unas vacaciones muy agradables con toda su familia y pues aquí estamos de nuevo para continuar con el estudio, ¿verdad? Que estamos llevando, recordándoles que estamos viendo la historia de Abraham. Vimos la primera parte y si Dios quiere hoy vamos a ver la segunda parte. Y bueno, en el video pasado vimos que Dios un día descendió y llamó la atención de Abraham. La vida de Abraham es una historia que nos enseña a caminar por fe. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra de Ur, que está cerca del Golfo Pérsico, y recibe una serie de espectaculares promesas de parte de Dios, entre ellas un nuevo hogar, un gran nombre que se iba a hacer famoso para todo el mundo y también una descendencia numerosa. Abraham obedece a la voz de Dios y comienza un largo viaje a un nuevo lugar de bendición. Pero a través de estudiar su camino, nos damos cuenta que él experimentó diferentes desvíos y llegó hasta vacilar un poco acerca de el llamado que Dios le había dado. Luego su sobrino Lot lo metió en problemas y llegó hasta frustrarse en su intento de ayudar a Dios también al aumentar su familia. En aquellos tiempos los pastores podían tomar a sus esclavas para aumentar sus familias, pero eso no le había dicho Dios que hiciera. Al final, él reconoce su error y sigue confiando que la manera de Dios es mejor que sus métodos humanos y mundanos.
Siempre el vivir a la manera de Dios, como yo le digo, pues es mejor que nosotros andar investigando de qué otra manera podemos hacer las cosas, ¿verdad? Y aunque sean cosas que el Señor nos mande que hagamos, nosotros tenemos que siempre apegarnos a como dice su palabra, y así no nos vamos a equivocar. Y bueno, pues a pesar de todo esto, la fe brilló resplandeciente, manifestando que en Abraham Dios había fundamentado el carácter de un hombre verdaderamente merecedor del título como amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quiénes quisiéramos ganar ese título delante de Dios? ¿Verdad que sí? Que Dios nos considerara sus amigos. ¿Verdad que sería muy hermoso para nosotros? Pues dice la Biblia que un mejor amigo es como un hermano, y que hasta se puede llegar a dar la vida por nuestros amigos, ¿sí? Entonces es tan grande ese título, ¿verdad?, de amistad, que si somos sinceros y contamos nuestros verdaderos amigos, pues le aseguro que no se llenan los dedos de una mano, ¿verdad? Entonces, lo que aprendimos también en este estudio de Abraham es que Dios siempre asocia la obediencia con la bendición. Cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice. Él siempre premia al que le busca. Porque buscar a Dios significa que te interesa conocerlo. Y Él te premia como agradecimiento a que lo buscaste. Sobre todo cuando lo buscamos por Él mismo, por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Aquí la Biblia, chicos, nos habla acerca de 3 clases de amores que podemos nosotros manifestar al buscar a Dios. El primer amor es un amor barato, un amor inmaduro, cuando lo buscamos a Dios solo para pedirle algo. Ese es un amor de interés. El segundo amor que nos muestra la Biblia es un amor de ilusión. Está basado en lo que yo creo que Dios es y no en la realidad. Es un amor que es inmaduro porque todavía no conoce a Dios a profundidad, ¿sí? Yo lo amo porque pienso que Él es como a mí me gustaría que fuera Dios, ¿sí? Dicen que este amor se parece al amor de un noviazgo, que es un amor egoísta, que amas a tu novio porque te hace sentir maripositas en el estómago, o porque muchas veces ese amor no sobrepasa los problemas de la vida ni las pruebas que se presentan en la vida, porque por tanto es un amor que es temporal, ¿verdad? Y muchas veces así también nosotros presentamos el amor a Dios. Y sin embargo, la Biblia también nos habla de un tercer amor, y este tercer amor es el verdadero. Es un amor verdadero, un amor sin condiciones, es un amor que no por lo que Él te pueda dar o ni por lo que tú puedas sentir o esperar de Dios, sino que es un amor real fundamentado en lo que Él es, y Él es Dios. Eso nunca debemos de olvidarlo. Dios es el ser más hermoso y maravilloso que existe y que existirá en toda su creación, ¿sí? Entonces, cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice y nos hace una bendición para todos. Eso es lo que hace Dios, la presencia del Señor, el trabajar con nosotros, hace que nosotros recibamos sus bendiciones, pero que también nosotros seamos bendición para otras personas. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora aprendimos también que la obediencia es una expresión espiritual que se manifiesta en las personas que han puesto a Dios en el centro de su vida.
Esto ya lo vimos en otros videos y en el anterior video también. Ahora, la historia de Abraham y de muchos personajes de la Biblia a mí me anima porque me doy cuenta que también ellos tuvieron que aprender primero cómo era obedecer a Dios o cómo obedecer y cuándo obedecerlo, ¿sí? Así podemos aprender de Abraham, que fue un hombre de gran estima para Dios, pero también para los hombres, ¿sí? Su grandeza de Abraham comenzó cuando él decidió ser un esclavo de Dios, es decir, un siervo. Eso es lo que dice la Biblia. Y siervo significa esclavo, hacer absolutamente todo lo que Dios le mandara, sin ni siquiera dudarlo o preguntarle, ¿verdad? Ahora imaginemos que él no haya creído lo que Dios le dijo, o que no haya obedecido cuando Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela. Este fue un llamado a dejarlo todo, chicos, y sumergirse en una aventura de fe sin nada que esperar más que las promesas de Dios. Y como yo les comentaba, creo que en el video pasado fue cuando les comentaba que ha de haber pensado su esposa, ¿no? Espero el próximo video que sigue después de este, espero poder hacer la vida de Sara, porque imagínense, ella también fue valiente. ¿Qué tal que a las señoras casadas ahorita que vean este video, qué tal que su esposo les dijera, ¿sabes qué, mi amor? Pues nos vamos a ir de esta ciudad, nos vamos a ir con nuestra familia, y la esposa le dijera, ¿a dónde? ¿Verdad? Y él dijera, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues Dios me dijo que me saliera. ¿Pero a dónde? Pues Él nos va a decir, por el camino nos va a guiar. ¿Usted obedecería? ¿Usted le diría a su esposo, oye, no, pues mejor vuélvete a dormir y piénsalo mejor, ¿no? Consúltalo con la almohada. ¿Verdad? Entonces, pues eso no sería fe, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, aun cuando no se ve todavía, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces hay que considerar lo que eso puede significar para Abraham. En Ur, él dejó sus bienes materiales, chicos. Y según lo que nos cuenta la historia de ese poblado, de ese lugar, era una ciudad civilizada, con excelentes tierras de cultivo. También dejó amigos y familiares y todo lo que podría haberse llamado hogar para él. ¿Por qué? Por un viaje. Y ese viaje era de 1500 kilómetros, o sea, no estaba cerquitas. No sé cuántos, 1500 kilómetros, no me imagino cuánto sea. Creo que de aquí de Guadalajara a la Ciudad de México, creo que son 600. Pues imagínese unas 3 veces más o 2 veces, poco más de 2 veces más que ir hasta México, ¿verdad? Entonces no tengo idea cuánto sea 1500 kilómetros, pero es mucho. Y para antes que no se usaba vehículos ni carreteras, ¿verdad? Tendrían que ir en algún animalito, tal vez un camello. No sé cuál hubiera sido su medio de transporte, no lo estudié, pero es mucho camino que recorrer y sin embargo él lo recorrió y su esposa con él, ¿verdad? Entonces iban hacia un ambiente hostil porque ellos estaban acostumbrados a vivir como quien dice en una ciudad y dejaron todo para irse a una tierra desconocida sin más que una promesa, o sea, ni siquiera, no sé, un mapa, sino que una promesa que Dios le había dicho, ¿verdad? Y eso lo esperaba hasta el final del viaje. Ahora, Abraham ejercitó su fe trasladándose hasta donde Dios le dijo, lo mismo que Noé ejercitó su fe haciendo el arca. Y luego vimos a Abel también, al principio de estos estudios, que también él ejercitó su fe ofreciendo un cordero a Dios. Todo esto nos muestra la galería de fe en la Biblia,
que está en el libro de Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 16, para si gustan de favor leerla en su casa, en su Biblia, para que ustedes puedan llenarse de confianza. En algún estudio les mencioné que entre más conocemos a Dios, más aumenta nuestro amor por Él. Y entre más vemos su poder, más nos asombra su amor por nosotros. Fe en mí está aumentando y está aumentando grandemente mi confianza cuando comencé a hacer este estudio, chicos. Cuando ustedes saben cómo lo hago yo comienzo a estudiar la palabra que Dios me da. En este caso, pues el Señor nos había dicho que estudiáramos a Abraham, ¿verdad? Estamos estudiando personajes de la Biblia, y hombres y mujeres de fe, que es lo que vamos a ver, hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a estar estudiando qué es lo que me dio el Señor para compartirles en los videos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues me pongo a estudiar, o sea, es un trabajo de estudio, de revisar varias versiones de la Biblia, de revisar a veces palabras que no entiendo por medio del diccionario bíblico o por medio del internet y todo eso, y formándome una idea también en diferentes estudios, formándome una idea de lo que Dios quiere que hablemos, ¿verdad? Entonces, para poderlo aterrizar también para nuestras vidas, porque estos estudios, los estudios bíblicos no son solamente estudios históricos, chicos, sino que llevan una motivación de poderlos aplicar a nuestras vidas. Y hasta ahorita lo que hemos aprendido, pues que la obediencia, ¿verdad?, trae bendición a todos aquellos que la hagan, que obedezcamos a Dios y eso va a ser de bendición. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Aquí anoté que entonces en mí ha aumentado la confianza en Dios, que pese a lo que pese, estamos seguros de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido, aunque el camino sea largo y escabroso. En estos versículos también entendemos que por la fe se puede agradar a Dios. Para ejercer la fe se requiere obediencia. Pero ¿cómo puede llegar una persona que ya le ha entregado la vida a Dios? ¿Cómo puede llegar a ser un hijo de Dios más obediente? Eso es lo que vamos a estudiar enseguida. La obediencia es una característica muy importante. Recuerdan que ya lo habíamos visto en el video pasado y en videos anteriores habíamos hablado que la obediencia es una característica muy importante en las personas que son poderosas en el espíritu. En términos generales, la obediencia fue lo que caracterizó a todos los hombres y mujeres de fe que nos habla la Biblia. Pero entonces, como hijos de Dios, ¿cómo podemos aprender a ser más obedientes? Número 1, si no creemos en la soberanía de Dios, difícilmente podremos creerle para obedecerlo. ¿Qué es ser soberano, chicos? Ser soberano es una persona que no hay nadie más que lo mande. Ser soberano es autómata, que se maneja solamente por él, que no hay nadie que ejerza un dominio sobre él. ¿Sí? Eso es ser soberano. Por lo tanto, nuestro Dios es absolutamente soberano. ¿Sí? Y Abraham basó su confianza en Dios en que él haría lo que le había prometido. El libro de Romanos en la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que Abraham nunca dudó de que Dios cumpliera sus promesas. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios por ello. En el verso 21 dice que Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Luego en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que las personas llegan a confiar en Dios cuando escuchan el mensaje del Evangelio o el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice literalmente que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Entonces, cuando yo les estoy platicando lo que dice la Biblia, debe de estar llenándose usted de fe. Y yo también al estudiarla, también me estoy llenando de fe. Por eso es importante leer la Biblia, para poder llenarnos de fe, pero no en un Dios extraño, sino en el verdadero Dios, en el verdadero Dios que la Biblia nos habla, ¿sí? Ahora, entonces en base a estos versículos aprendemos a confiar en Dios al estudiar y meditar en su palabra. Si no creemos que Dios puede, entonces no tendremos fe y mucho menos le obedeceremos. Y si no creemos en su soberanía, pensaríamos que no tiene caso que nosotros creyéremos alguna promesa, porque sería imposible por las circunstancias que Dios la cumpliera, ¿verdad? Si no supiéramos que Él es soberano y que no hay nadie más poderoso que Él, nadie lo manda y que Él puede hacer lo que Él quiera. Por lo tanto, no hay duda que cualquier cosa que Él nos prometa, también Él lo puede cumplir, ¿sí? Ahora, es muy importante, chicos, saber que hay cosas que uno le pide a Dios, ¿verdad? Y entonces uno cree que lo que uno le pidió es que Dios se lo prometió, que se lo iba a dar. Y ese es un error. No es esa una promesa. Una promesa es cuando Dios te dice a ti que te va a dar. Inclusive, cuando tú estás leyendo la Biblia está llena de promesas. Inclusive hay una versión de estudio de la Biblia que se llama Biblia de promesas. Y están ahí en otro color cada promesa que Dios hace a todos sus hijos. Pero lo que nos han enseñado y nos enseñan en el Instituto Bíblico inclusive, que nosotros todas las promesas del Señor debemos de darle la oportunidad que Él nos las dé. Sabemos que toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero también es importante que el Espíritu Santo revele qué promesas son las que Dios quiere darnos a nosotros personalmente. Así como a Abraham, ¿verdad? Dios le dio esas promesas de que iba a tener descendencia, de que iba a ser famoso su nombre a todo el mundo y de que iba a tener mucha descendencia, ¿verdad? Entonces todo eso fue una promesa para Abraham. Pero, por ejemplo, para Moisés Dios le dio otra promesa, para Ruth le dio otra promesa. Para cada personaje en la Biblia vemos que les dio el Señor diferentes promesas. Entonces también sucede con nosotros lo mismo, que las promesas que hay en la Biblia debemos de dejar que Dios nos las haga. Y Él es muy bueno, Él nos la da conforme al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues seguimos estudiando cómo podemos nosotros ser más obedientes para Dios. En el punto número 2 dice que también creemos y obedecemos cuando esperamos el tiempo de Dios. Si vivimos marcando nosotros nuestros tiempos, no hemos aprendido a caminar en comunión con Dios. ¿Recuerdan lo que es comunión? Comunión significa de común acuerdo. Eso es comunión con Dios, estar de acuerdo con Él en lo que Él diga que nosotros debemos hacer, ¿sí? Entonces, estar en comunión con Dios es que hemos aprendido a caminar con Él. Pero si nosotros marcamos los tiempos, por ejemplo, Dios ya nos dio una promesa, pero nosotros decimos, Dios, que se cumpla mañana, ¿verdad? Es muy común que hagamos eso, a mí ya me pasó. Cuando a mí el Señor me ha dado alguna promesa que yo quiero mucho, yo le dije el primer día que me la dio, yo le dije, ¿y por qué debo de esperar tanto? Porque Él me dijo, vas a esperar unos años y me dijo la cantidad. Y yo le dije, ¿pero por qué tanto? O sea, dámela mañana. Y el Señor dijo, ¿no está lista para recibirla? Y yo le dije, sí estoy lista para recibirla. ¿Verdad? Y así platico yo con el Señor. Y entonces, pues no, ¿verdad? Se pasó el tiempo. Y así sucede muchas veces. Nosotros nos urge esas bendiciones, esas cosas maravillosas que Dios dice que nos va a dar o que vamos a hacer, llegar a hacer, pues nos urge que ya sean. Pero nosotros tenemos que
aceptar que Dios tiene su tiempo, ¿sí? Entonces no podemos caminar a nuestro tiempo porque no estaríamos de acuerdo con Él. Y para todo hay que estar de acuerdo porque Él es nuestro Padre, porque Él es el que sabe cómo está toda la situación en el espiritual, porque Él sabe los planes que tiene para todos, no solamente para nosotros, sino para todos. Y las promesas de Dios muchas veces traen también de consecuencia bendiciones para muchas personas, no solamente para uno. Entonces Dios va acomodando todos los tiempos y todas las cosas para bendecirnos. Por eso hay que ser nosotros comprensivos y obedientes. Entonces, no podemos estar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, sino debemos hacer todo en la voluntad de Dios. A Dios le interesa mucho el tiempo, pero no el tiempo cronos, que es el tiempo inventado por el hombre aquí en la tierra, sino el tiempo kairos, que es el tiempo que le llaman el tiempo de Dios. Este tiempo es un tiempo de madurez de carácter de cada individuo, conforme al plan y al propósito que Dios tenga para cada uno. Conforme a nuestra obediencia es como se van dando como resultado el fruto que Dios quiere ver, y ese es el tiempo kairos de Dios. Ahora, hay un ejemplo en Gálatas que nos lo explica claramente el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el, en el Gálatas capítulo 4 del 1 al 5, ahí lo pueden leer en su casa para que con calma lo puedan ver y estudiar. Ahora, otro punto, el número 3 de por qué podemos llegar a ser más obedientes con Dios, es cuando aprendemos a no guiarnos por nuestro propio sentido común o por el razonamiento del mundo. Yo tenía un maestro en el Instituto Bíblico que siempre nos hacía hincapié en eso. Decían, pero ¿cómo va a ser posible que ustedes no tengan sentido común? Para toda situación que vayan a resolver, ustedes tienen que razonar mucho y tienen que tener ese sentido común agilizado. Pero la Biblia nos enseña que para los asuntos espirituales y los asuntos del Señor, que muchas veces no nos sirven el sentido común que podamos tener, porque el sentido común se basa mucho en la lógica. Y hay muchas cosas que Dios, como es Dios, espíritu es sobrenatural, nuestro Dios, muchas veces hace cosas que no son lógicas, ¿sí? Entonces no podemos nosotros llevarlo a nuestra mente, porque la Biblia dice que los pensamientos de nosotros no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos de lo que nosotros pudiéramos conocer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Dios, fíjense bien, hizo esperar a Abraham 25 años. Esto es un cuarto de siglo para que él pudiera recibir su promesa. O sea, le costó 25 años caminar esos 1500 kilómetros para alcanzar a llegar a su promesa, ¿verdad? A esa tierra prometida que Dios le tenía. Entonces es algo bien tremendo. Si consideramos que él y Sara recibieron su promesa ya en su vejez, era ridículo que se cumpliera. Por eso hasta Sara se rió cuando escuchó que Dios decía eso a Abraham. Pero aún así ambos creyeron y caminaron por fe, aunque también cometieron errores en el camino, hasta que por fin se cumple su promesa y nació su hijo llamado Isaac. Cuando creció su hijo y que era un muchacho, Dios le pidió en sacrificio a Abraham. Pero para ese tiempo Abraham ya estaba ejercitado en obedecer a Dios, costara lo que costara. Ahí Dios proveyó la ofrenda, de la misma manera que ahora nosotros, ¿verdad? Dios ha provisto al Señor Jesucristo como la ofrenda del nuevo pacto realizada con nosotros, ¿verdad? Entonces, esta ofrenda
de nuestro Señor Jesucristo es la única ofrenda perfecta y también es única, o sea, no se necesita más, ¿verdad? Ya el Señor Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya no hay ninguna ofrenda que nosotros pudiéramos hacer para que nosotros ganáramos el cielo, porque el Señor ya lo hizo todo, ¿sí? Ahora, el punto número 4 es de que creemos también en obediencia a Dios cuando correspondemos con amor a la tardanza de Dios. Si de verdad amamos a Dios, no vacilaremos en obedecer inmediatamente cuando Él nos pide algo. Nuestra parte la cumplimos al obedecerla y Dios se reserva el derecho de bendecirnos por nuestra obediencia. Entonces nosotros no debemos de siempre estar esperando la bendición de Dios cuando le obedecemos. Llegará tal vez sí, porque Él es soberano y Él sabrá. Si nos bendice por la obediencia, si nos paga como quien dice, ¿verdad? Por ser obedientes o si nos premia, ¿verdad? Como a veces nosotros premiábamos a nuestros niños, a nuestros hijos cuando se portaban bien o cuando nos obedecían en algo. Entonces también Dios lo hace maravillosamente. Pero lo más importante es que entre más obedezcamos a Dios, más conoceremos su voluntad. Ese es el beneficio de la obediencia, chicos. La obediencia es que vamos a conocer más a Dios y vamos a conocer su voluntad. Entonces, mucha gente no sabe, nos preguntan a veces, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y nosotros le decimos, pues búscala, pregúntale al Señor, porque solamente a ti te puede decir, mi voluntad para la vida tuya es esta. Y bueno, a veces también le revela a uno a veces la voluntad de Dios para la vida de alguno de nuestros hijos o algo, ¿no? Pero es mejor que la persona misma se dé cuenta y tenga esa relación con Dios personal para saber qué Dios le dice, ¿sí? Ahora dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando empezamos a experimentar esas bendiciones de la voluntad de Dios, pues créanme que no vamos a querer dar un paso atrás, sino que vamos a querer seguir obedeciendo a Dios, seguir buscándolo, seguir haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque nos llenamos de gozo y de felicidad cada vez que nosotros vamos viendo bendiciones en nuestra vida. Pues ¿a poco no? ¿A quién no le gusta? Por ejemplo, de repente encontrar un buen trabajo, de repente que te aumenten el sueldo, de repente de que la gente te trate bien a donde quiera que vayas, que tengas unas vacaciones así inesperadas, ¿no? Todas esas son cosas muy buenas, son agradables, son perfectas y son de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante. Ahora, pero todo comienza ¿con qué? Con un primer paso, chicos. Ese primer paso se llama obedecer. Si nunca obedecemos a Dios, nunca podremos saber qué hubiera hecho Dios si yo le hubiera obedecido. Otra cosa que también nos enseña Abraham es que él fue perseverante. Entonces, la vida de Abraham también nos enseña a perseverar. En Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9 dice, Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. En el versículo 7 dice, sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. En el 8 dice, desde mucho tiempo antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo nuestro Señor. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Dijo Dios a Abraham, gracias a ti yo bendeciré a todas las naciones. En el versículo 9 dice, así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Entonces, así nosotros imitamos esa forma de ser de Abraham, de creerle a Dios, imitamos su fe, pues entonces nosotros también
el Señor nos va a bendecir de la misma bendición o más bien de la misma forma en que bendijo a Abraham, ¿sí? El testimonio de Abraham es como si hubiera comenzado una carrera en su vida cuando Dios le prometió un hijo a su vejez, pero los años pasaban y Abraham y Sara no veían todavía la respuesta a la promesa de Dios. La Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza. Esto quiere decir que pese a lo duro de las tormentas en su vida, él siguió creyendo. Él nunca dejó de creer en Dios, que un día iba a recibir lo que Dios le había prometido. En Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6 dice que Dios llevó afuera a Abraham un día y le dijo: mira, Abraham, el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío, porque confiaste en mí. Yo te saqué de Ur para entregarte esta tierra. Dios desarrolló su relación en Abraham de muchas maneras. A veces Dios le hablaba a Abraham, a veces se le aparecía personalmente. Y en estos versos le expresó su voluntad por medio de una visión. ¿Por qué sería por una visión? Porque Dios quería que el hombre, que le habría de ser el padre de su pueblo escogido, le amara y confiara en él y le obedeciera como un fiel ejemplo para todas las generaciones futuras, o sea, nosotros. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Cuando Dios ve que un hijo suyo le cree y le obedece, Dios se pone tan feliz, pues le encanta convivir con nosotros, chicos. Para Dios somos su prioridad como hijos suyos, amados. Aunque Abraham no veía cómo Dios podía cumplir su misericordiosa promesa para con él, Abraham confió en el Señor de todas maneras. Él levantó su mirada más allá de lo que podía ver para creer. Él intentó levantar hasta la altura de ver a lo que Dios estaba viendo para él. Por eso Dios le dio esa promesa. Se la dio en una visión para que Abraham nunca se olvidara, chicos. Porque podemos olvidar las palabras, ¿no es cierto? Pero olvidar un sueño o olvidar una visión, créanme que no, chicos, no se olvida. Yo lo he tenido, Dios me ha dado visiones, me ha dado sueños y no se olvidan. Tal vez me olvido de las palabras que Él me haya dicho, pero no, las palabras de Dios casi nunca se olvidan, ¿sí? Entonces, tal vez algún punto y coma por ahí se me olvide, pero sí como Dios me lo dijo. Ahora, como tampoco podemos olvidarnos entonces qué sentimos al ver esas visiones o esos sueños. Se viene una emoción cuando vemos lo que Dios nos está mostrando para nosotros. Abraham mantuvo los ojos de su corazón firmemente puestos en el Señor. Pasaron 2 años y el niño no llegó, pero él seguía confiando en Dios. A pesar de su tropezón a mitad del camino con su sierva Agar, esto está en Génesis capítulo 16, Abraham se levantó y siguió su carrera de fe en Dios hasta durar 25 años para ver su promesa cumplida. 25 años de caminar en común unión con los planes de Dios. Y por fin, a los 100 años de edad, él y su esposa de 90 años tuvieron un hijo. Génesis 21:1 dice: visitó Dios a Sara como le había dicho, e hizo Dios con Sara como él había hablado. Esto nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas, no importa lo imposible que sean o se vean. Espero que otro día podamos estudiar la vida de Sara.
Y bueno, chicos, pues oremos. Amado Señor Jesús, infinitas gracias porque siempre cumples lo que prometes. Y aunque a veces por el proceso nos reímos como Sara, al final reconocemos que tú tienes el perfecto plan desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues espero que les haya gustado este estudio y que haya aprendido, ¿verdad? Que hayamos aprendido mucho de lo que Padre Dios nos quiere dar a través del conocimiento de su palabra. Y bueno, que Dios los siga bendiciendo y si Dios quiere, les hablo luego. Hasta pronto.